Dios me lo bendiga, hermanos. Qué gusto saludarlos en esta tarde. Qué bueno que me acompañaron en ese momento con estos cantos en el cual reconocemos ese amor incondicional de Dios hacia nosotros, que le decimos creemos en ti, creemos en un Dios de poder, un Dios justo, un Dios de amor, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos ama. Y hoy vengo a compartirle a ustedes esta pequeña enseñanza que espero y deseo de todo corazón que sea de mucha bendición para su vida. Ahí en tu casa yo quiero invitarte en ese momento que inclines tu rostro y me acompañes en esta pequeña oración para empezar este pequeño tema. Así que acompáñame. Bendito Dios, te damos gracias Padre Santo por este tiempo. Te damos gracias mi Señor Dios porque a pesar de la situación que estamos viviendo mi Señor Dios, de no congregarnos mi Señor Dios en el templo, hoy podemos llevar tu palabra mi Señor Dios a través de las redes sociales, de las plataformas que existen mi Señor Dios. Yo te pido por todos mis hermanos que están en sus casas, mi Señor Dios, especialmente a mis hermanos de mi iglesia Betel de Loma Linda, mi Señor Dios, que hables a su corazón, mi Señor Dios, que atiendan a tu palabra, a tu voz, mi Señor Dios. Igual te pido, mi Señor Dios, por todas esas personas, Padre, que se conectan junto con nosotros, quizás de otras iglesias, quizás personas, mi Señor Dios, que andan buscando de ti, mi Señor Dios. Habla a sus corazones también, muéstrate a ellos, Padre Santo. Y yo te quiero pedir, mi Señor Dios, de manera personal, que me guíes, mi Señor Dios, que seas tú hablando a través de mí, que no sea mi carne, mi Señor Dios, que no sean mis deseos, Padre Santo. Habla tú, mi Señor Dios, a través de mí, soy un instrumento tuyo, mi Señor Dios, y gracias te doy, mi Señor Dios, porque me permites, Padre mío, en este día traer una pequeña enseñanza, una pequeña palabra, mi Señor Dios, que espero, mi Señor Dios, como sé que va a ser, mi Señor Dios, de bendición a mi vida, será también de bendición a todas esas personas, a todos mis hermanos que se están conectando en este momento. Sea así, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el libro de Apocalipsis, perdón, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, hay una pequeña fracción de este escrito y dice así la palabra del Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 7, trata de una iglesia dinámica. Trata de una iglesia que alguien pudiera pensar que es la iglesia ideal. Es esa iglesia trabajadora. Esa iglesia que a pesar de estar llena de actividades, es una iglesia que es celosa por la verdad, celosa de la verdad de Dios. Una iglesia que no se deja engañar por personas que han querido, que quisieron meter en su momento alguna doctrina, a una enseñanza que difería de la palabra de Dios. Pues ellos, con el conocimiento que tenían, desenmascaraban a ese tipo de personas. Era una iglesia también que no toleraba el pecado, pero también una iglesia que tenía una gran falta. Y eso ha traído una queja de su Señor, de Dios. ¿Y cuál es la falta de esa iglesia? La falta de esta iglesia es esta. La iglesia, como le decía, por encima de todos los logros que tenían, a pesar de todo su arduo trabajo, de ser una iglesia con paciencia, de ser una iglesia intolerante, de ser una iglesia defensora de la verdad, ella había dejado, esa iglesia había abandonado su primer amor por el Señor. Ella, la iglesia de Éfesos, había decaído espiritualmente, se había enfriado espiritualmente. Lo que nos mueve a nosotros como cristianos es el amor a Dios. Lo que nos mueve a nosotros es el agradecimiento que le tenemos a Dios por habernos salvado.
Lo que nos mueve a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es haber recibido el perdón de todos nuestros pecados. Y como le decía, la iglesia de Éfesos había perdido ese amor. Tenían conocimiento total y absoluto de la palabra. Eran personas que defendían la palabra, pero habían perdido ese primer amor. Pero esta iglesia, como decía, por encima de su gran labor, pues habían decaído espiritualmente. Habían perdido su primer amor. Ese primer amor por Dios. ¿Y cómo se manifiesta ese decaimiento espiritual, ese decaimiento de ese primer amor? Se manifiesta de varias maneras y lo vamos a ir viendo en este pequeño estudio. Se manifiesta principalmente como punto 1 cuando no hay pasión por las cosas de Dios. Cuando no hay ese deseo de orar que antes existía en nosotros. Nosotros como iglesia Betel de Loma Linda, los martes nos reuníamos, nos reunimos, lo voy a hablar así, en la iglesia los martes para orar. Pero sabemos lo que estaba pasando en la congregación, cuántos eran los que iban a orar. Ahí es una alarma muy importante. Cuando no hay ese deleite de orar que antes había en nosotros, es que el amor de Dios se había vuelto como una llamita, piénsalo así, ya no era esa flama inmensa, sino una flamita, como una velita. También cuando nos acercamos a la palabra de Dios y no sentimos que ella nos habla, incluso cuando escuchamos la predicación y esta no nos edifica, poquito rojo, alarma, algo está pasando con nosotros. Queremos a veces que termine rápido la predicación que se está dando, porque lo que se está dando, lo que se está exponiendo, no es para mí. Y muchas veces Dios tiene alguna palabrita, algún mensajito que va directo a nuestro corazón. Y cuando nosotros decimos, no, esa predicación es para mí, alarma. Algo está pasando con ese primer amor. Y muchas veces creemos que no hemos decaído porque todavía escuchamos la palabra, porque todavía leemos la palabra. Pero muchas veces la leemos, la escuchamos, pero no nos impacta. La palabra de Dios no nos lleva a adorarle, no nos lleva a tener ese mayor fervor espiritual por Él, ese mayor deseo de servirle, de atenderle, de atender su palabra también más y más. Hay una alarma roja de ese primer amor que se empieza a hacer pequeña cuando la palabra de Dios no nos confronta. Y si nos confronta, no hay un deseo de poner en práctica la palabra. También, cuando no hay una pasión por venir a la casa de Dios. Yo en la predicación pasada, hace un mes aproximadamente, comentaba que aparte de esa pandemia del COVID-19, dentro de las iglesias ya había otra pandemia, ya había otro virus que se había metido. Ese virus era el virus de la apatía. Muchos ya habían dejado de congregarse con regularidad. Sí asistían, pero no regularmente. Ya no se hacían presente en los grupos que se tienen en iglesia, como grupo de oración, grupo de varones, en fin, todos los tipos de grupos que hay en iglesia y eran menos. Ya se había metido ese virus de apatía. Entonces, cuando no hay esa pasión por venir a la casa de Dios, entonces el primer amor, ese amor hacia Dios, se estaba menguando. Y piensan que la razón es que muchos piensan que la palabra de Dios que se está dando a veces no es lo que yo necesito. ¿Para qué voy? ¿Para qué me congrego ese día? ¿Para qué voy
ese domingo si va a predicar fulanita o fulanito? ¿Para qué voy el jueves si va a predicar menganito o menganita? ¿Qué me van a decir ellos a mí? ¿Qué me van a exponer a mí si yo sé más de la palabra que él? Hay que tener cuidado en ese tipo de comentarios, porque ahí entonces hay una alarma importante de que el primer amor de Dios se está haciendo menos en ti. Porque no dejamos que la palabra que fulanito o fulanita va a exponer impacte en tu vida. Porque la palabra que menganito o menganita va a exponer no te va a enseñar, porque tú sabes más. Hay una alarma importante ahí. Cuando no hay pasión por servir a los hermanos, cuando no hay pasión por ayudar, cuando no hay pasión también por cuidar y por servir, hay una situación importante en esto. Lo interesante es que ese decaimiento puede existir aún en iglesia donde hay mucho trabajo arduo por el Señor. Hay muchas iglesias que tienen mucho trabajo, pero lo que faltan son obreros, lo que falta son personas dispuestos a servir, a ayudar, a dar su tiempo por las cosas de Dios. Y ese decaimiento espiritual generalmente se da poco a poco. Se da aún osando la oración. El decaimiento del primer amor se da también leyendo la Biblia. El decaimiento del primer amor se da también asistiendo a la iglesia. El decaimiento se da luchando por la verdad. Tenemos el ejemplo claro en la iglesia de Éfesos. Hoy te quiero preguntar a ti, ¿has perdido tu primer amor? ¿Hay pasión en ti en conocer más y más la palabra de Dios? ¿Hay esa entrega que tenías antes de servir a Dios en hacer todo para su gloria, en evitar todo pecado por amor a su nombre? ¿Hay deleite en ti al tomar la Santa Cena? ¿Te apasiona escuchar su palabra predicada? Te lo voy a preguntar de nuevo. ¿Has perdido tu primer amor? ¿Hay pasión en ti en conocer más y más la palabra de Dios? ¿Hay esa entrega que tenías antes de servir a Dios en hacer todo para su gloria? ¿En evitar todo pecado por amor a su nombre? ¿Hay deleite en ti al tomar la Santa Cena? ¿Te apasiona escuchar la palabra predicada? Esa palabra que Dios expone, esa palabra que Dios quiere que llegue a tu corazón, ¿te apasiona? Muchas veces, hermanos, y no solamente en iglesia de tal lugar o allá, hay muchos congregantes que llegan a la iglesia y lo primero cuando se está predicando, sacan el celular y están buscando en su celular alguna información, redes sociales, WhatsApp, Facebook, Twitter, lo que sea. El celular se ha vuelto esa arma también para hacer que esa flama del amor del Señor decaiga. Muchas veces estamos callados en la predicación y no hacemos esa voz de confesión de nuestra fe al unísono con los otros hermanos cuando se nos dice amén, calladitos, gloria a Dios, calladitos. En vez de cantar, solo movemos los labios y en vez de orar, solo pretendemos que estamos orando. Recordemos que Dios, recordemos que Jesús, recordemos que el Espíritu Santo
Por lo tanto, no estamos solos. Él camina en medio de nosotros. Él está aquí. Él sabe lo que hacemos. Por eso dice en el capítulo 2, dice, yo conozco tus obras. Dios conoce lo que nosotros hacemos. Dios conoce cuál es nuestra actitud día a día a las cosas de Él. Hermanos, Dios no aprueba, Dios no tolera, Dios no acepta el que alguien haya perdido su primer amor. Dios no lo tolera. Dios le duele que nosotros perdamos ese primer amor. Él desea que lo amemos de la misma manera que Él nos ama. Él desea que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Como dice en Marcos 12 del 30 al 31. Que haya en nosotros el deseo como bebés recién nacidos por la leche espiritual. Como dice en primera de Pedro 2, versículo 2, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dios desea que cuando volvamos a la iglesia, volvamos con gozo, porque lo vamos a adorar a Él, porque nos vamos a encontrar a Él, que vamos a llegar a cantarle, que vamos a ir ese día a adorarle, que vamos a ir con ese día deseoso de escuchar una palabra que sea de edificación a nuestras vidas, que sea de edificación a mis hermanos, a los jóvenes, a los niños. Dios desea que en este tiempo en el que estamos en casa resguardado sea el tiempo de voltear nuestros ojos a Él y decirle, Padre, que mi primer amor por ti se fortalezca hoy más que nunca. Que mi primer amor por ti arda como ese fuego, así como lo decía, nos compartía la predicación la pastora el domingo, que cuando echaron a los jóvenes, Daniel y sus compañeros, al fuego, pues así como ese fuego sea nuestro amor por Dios, un amor especial que arda dentro de nosotros, pero que no nos calcine. ¿Me explico? Que ese tiempo que estamos en casa sea un tiempo de refrescarnos, sea un tiempo de voltear nuestros ojos a Él, como les decía. Pronto vamos a volver a casa, pronto vamos a volver a congregarnos. No dejes que el primer amor a Dios, tu amor a Él, decaiga en este tiempo. Que si ya habías venido con una situación complicada en tu vida, ya venías con un sentimiento de apartarte de las cosas de Dios, que este tiempo te lleve a su presencia. Si es así, pero si es el caso de que tú has sido una persona fiel dentro de la iglesia, has sido una persona que te has parado, una persona que has luchado por las cosas de Dios, por las cosas de su reino, y tu amor se está haciendo menos hacia el Señor, también que el Señor te lleve a engrandecer ese amor por Él. Dice en el Salmo 122:1, yo me alegraré
con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegraré. Yo sé que mi pastora se va a alegrar. Yo sé que hay hermanos que se van a alegrar cuando volvamos a la casa de Dios, cuando nos congreguemos juntos. Pero el que se va a alegrar más es Dios. Su Espíritu Santo nos va a abrazar de una manera especial ese día, cuando volvamos a congregarnos. Pero en ese tiempo, como te decía, sea un tiempo para volver a buscar a Dios. Que sea un tiempo de volver a Él. Hace rato te preguntaba, ¿has perdido tu primer amor? ¿Cómo se encuentra tu primer amor por Dios? ¿Hay pasión en ti por conocer más y más de la palabra de Dios? ¿Aún tienes esa entrega de servir a Dios como al principio cuando llegases a los pies de Cristo? ¿Está en ti aún evitar todo pecado por amor a su nombre, al nombre de Dios? ¿Deseas tanto en este tiempo que estás en casa de celebrar la Santa Cena junto con tus hermanos? ¿Te apasiona hoy escuchar la palabra predicada? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu primer amor? Voy a terminar con esta parte. Cuán delicioso es estar en la presencia de Dios. Cuánta bendición es estar en la casa de Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Si tú has dejado de buscar a Dios en este tiempo en el que estamos confinados en casa, yo te invito a que lo hagas. Que no pierdas tu primer amor como le pasó a la iglesia de Éfesos y como le ha pasado a tantos cristianos el día de hoy, en este tiempo. Que tu fe no decaiga, que tu fe se fortalezca hoy más que nunca. Yo te invito a buscar de Dios. Yo te invito el día de hoy. Y cuando regresemos a la casa, regresemos a la presencia de Dios, unidos, juntos. Sea el mejor tiempo, porque el amor de Dios, ese primer amor, está en nuestro corazón. Vamos a hacer una pequeña oración para terminar ese tiempo. Yo deseo de corazón que este pequeño mensaje te lleve un tiempo de reflexión. Espero que así sea. Dios quiere que ese primer amor no decaiga en ese tiempo, no muera en ese tiempo. Y si tú has dejado de congregarte, si tú has dejado de buscar a Dios, si tú has dejado de leer la palabra, soy insistente en eso, porque el tiempo se está acortando. La venida de Cristo es más latente de lo que tú puedas pensar. Voy a hablar a título personal. Hace un par de días sentí algo muy fuerte en mi corazón. Y mi esposa Lili me preguntó qué me pasaba, qué tenía. Yo le dije, no, estoy bien, estoy tranquilo.
nos sentamos a desayunar y yo ya estaba más tocado por otra cosa, por el Espíritu Santo. Y cuando me senté, empezaron a salir las lágrimas de los ojos y me dijo, ¿te sientes bien? Dije, sí, estoy bien. ¿Y qué tienes? Me dijo, es algo espiritual. Necesito encerrarme a adorar al Señor. Necesito encerrarme a tocarle, cantarle, exaltarle. Y así fue. Fui y me encerré en nuestro cuarto, en el cuarto que teníamos, para orar, para leer la palabra. Y cuando yo estaba cantando, lo primero que venía a mi mente era esto. El hombre se ha encargado de adelantar los hechos. El hombre se ha encargado de adelantar lo que ya estaba escrito. Pero por querer hacer algo que aún no era el tiempo, ha adelantado los hechos. Eso llegaba a mi corazón, llegaba a mi mente. Y empezó a llegar una preocupación por mi familia, por mis hermanos, por mis sobrinos, por mi madre. Yo decía, pues, ¿qué tengo que hacer? Yo no puedo volverlos a ellos, a tus pies, Señor, porque ellos conocen de ti. Ellos conocieron primero de ti antes que yo. Y el Señor me decía, pronto regresaré por la iglesia. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Y esa es la invitación que hoy te quiero hacer a ti, hermano. A ti que me estás escuchando. Prepara tu corazón. Si te has alejado del Señor, vuélvete al Señor. Los tiempos se han acortado. Pareciera que no. Pero los tiempos se han acortado. La venida de Cristo está más latente de lo que tú puedas pensar. Vuélvete al Señor. Que vuelvan a hacer ese primer amor por Él. Que tengas ese deseo de servirle. Que tengas ese deseo de buscarle. Que tengas ese deseo de disfrutar las cosas de Dios. No dejes pasar más tiempo. Vamos a orar para terminar este pequeño tiempo. Padre Santo, te doy gracias, mi Señor Dios, por este tiempo. Te doy gracias, mi Señor Dios, porque tú nos permites, Padre Santo, escuchar tu voz, tu palabra, mi Señor Dios. Y tú nos invitas y nos pides, mi Señor Dios, con fervor, Padre, que volteemos nuestra mirada a ti, que volvamos a ti, mi Señor Dios. Que no dejemos pasar más tiempo, porque tú nos has traído a nuestra casa, mi Señor Dios, para tener un encuentro personal contigo, ya sea, mi Señor Dios, a solas y en familia, mi Señor Dios, porque estamos pasando por una situación tan complicada y tú nos pides, vuélvete a mí. Haz que vuelvan a ser ese primer amor que tuviste cuando me aceptaste, cuando me buscaste, cuando llegaste a mis pies. Ese es el tiempo hoy en el que el Señor nos dice, vuélvete a mí. Padre Santo, te doy gracias, mi Señor Dios, porque tú nos hablas con amor, porque tú nos hablas con ternura, tú nos hablas de una manera que nos dices, hey, voltea a mí, vuélvete a mí. No dejes que las cosas del mundo, que no son cosas que te van a edificar, se apoderen de ti. Mejor vuélvete a mí y escucha mi palabra, escucha mi voz, escúchame a mí, que yo tengo para ti el mejor regalo, que es la vida eterna. Es un lugar allá conmigo, dice el Señor, un lugar único y especial que tengo para ti. No es el tiempo, es el Señor, de dejar pasar más tiempo. No es el tiempo, es el Señor, de hacer oídos sordos a mi palabra, dice el Señor. No es el tiempo, dice el Señor, de quedarse callados. Clama a mí, dice el Señor, búscame de corazón.
Búscame de corazón. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor Dios, por hablarnos. Gracias, Padre Santo. Yo te pido por todas las personas, mi Señor Dios, que el día de hoy van a voltear sus ojos a ti, te van a buscar a ti, mi Señor Dios. Porque tú eres nuestro Dios de amor, nuestro Dios justo y verdadero. Te alabamos y te exaltamos por ello, mi Señor Dios. Gracias, Padre Santo. Yo te pido que te quedes en las casas de todos mis hermanos, de todas las personas que están escuchando hoy, mi Señor Dios, este pequeño mensaje. Sé tú con ellos, mi Señor Dios. Abrázalos como tú hoy me abrazas. Como puedo sentir ese fuego tuyo, mi Señor Dios, ese fuego que purifica, mi Señor Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Señor Dios. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Gracias, Padre mío. Amén.